Al contrario, somos cristianos aquí y en todo lugar, y eso es lo que a veces en la iglesia, digamos, en forma general, no se llega a traducir. Aquí nos comportamos de una manera y en otro lado nos comportamos de otra manera. Aquí nos vestimos de una manera y afuera nos podemos vestir de otra manera, y al final nos asemejamos más al mundo que al cristianismo. Aquí podemos pensar de una manera y levantar manos santas y hablar un montón de versículos bíblicos con nuestros labios, y afuera la grosería, los chistes en doble sentido. Y no estoy hablando de la gente del mundo, hablo en forma de cristianos. Por eso Santiago, a través de su palabra, nos enseña a refrenar nuestra lengua, a tener cuidado cómo nos comportamos, cómo hablamos. Nos habló sobre la amistad del mundo. Nos habló sobre juzgar a nuestro hermano. No gloriarnos por el día de mañana, sino que siempre tener la convicción de que si Dios quiere, van a suceder las cosas. No solamente pensando y motivándonos siempre a pensar en el mañana y dejando de lado a Dios. Y el capítulo 5 ha sido bastante especial porque nos ha enseñado, hermanos míos, a cómo poder comportarnos aún en medio de las aflicciones, aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades, ¿cierto? Comienzan los primeros versículos del capítulo 5 hablándonos, enseñándonos sobre los ricos que tratan ahí de estar encima de nosotros o nos oprimen. Y el Señor nos enseña a tener paciencia. Sed pacientes y orar. Sed pacientes y esperar. Que Él tarde o temprano tomará cartas en el asunto y Él obrará en favor de sus hijos. Vimos la semana pasada el versículo 12, por sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Eso es la integridad de nuestras palabras. Que si tú dices amar a tu hermano, lo amas, no solamente por decirlo, lo haces, sino es mejor callar. ¿Cierto? Y esa integridad tiene que estar en medio de nosotros. Y hoy quiero invitarle a que abran sus Biblias en Santiago capítulo 5. Vamos a leer de los versículos 13 al 18. Y el 19 lo vamos a dejar para el próximo domingo. De los versículos 13 al 18, hay unos versículos bastante mal interpretados y que nos hemos hecho como costumbre en nuestra vida, pero no le hemos dado la importancia de lo que realmente el texto o los textos, los versículos están diciendo, que son de beneficio para nuestra vida. Santiago capítulo 5, de los versículos 13 al 18, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. No sé cuántos de ustedes, en algún momento de su vida, los que son más avanzados en edad, vieron, no un bonito, pero era un programa que se llamaba ALF.
¿cierto? A los que son más antiguos se van a acordar de este como oso que era extraterrestre, ya que venía a dejar la escoba aquí a la casa. Bien desordenado salió el monito ese. Bueno, en uno de esos capítulos, él comete un error, tanto en su tierra natal como aquí en la tierra donde él estaba. Y él tiene que hacer un montón para poder pedir disculpas, él tiene que hacer un ritual. Y comienza a buscar un montón de cosas que eran parte del ritual, aguja y un montón de cosas que tenía que tener ahí para sencillamente decir una sola palabra. Ese ritual, todo lo que tenía que hacer, tenía que mover un montón de cosas para terminar diciendo las siguientes palabras. Lo siento. Y usted me va a decir, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver con nosotros, ¿por qué? Porque a veces nosotros pensamos que tenemos que hacer grandes cosas para tratar con nuestras aflicciones, para tratar con nuestros problemas, para tratar con nuestras necesidades que a veces tenemos en nuestra vida, cuando solamente necesitamos lo más sencillo que puede existir, pero lo más poderoso que es la sencillez del Evangelio. Este personaje hizo un montón de cosas para poder decir simplemente lo siento. Y a veces nosotros, hermanos, tratamos de buscar o tratamos de hacer un montón de cosas para poder encontrar soluciones para nuestra vida, sin darnos cuenta que la solución la tenemos en el poder del Evangelio. Uno de los males que padece la iglesia del siglo XXI es la falta de fe. Y usted me dice, pastor, si todos tenemos fe, pero déjeme terminar. Es la falta de fe en los medios de gracia que Dios ha entregado para cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son esos medios de gracia? La oración, la palabra, los sacramentos, la cena, el compartir, el reunirnos, el compartir el uno con el otro, el orar el uno por el otro. Hemos perdido esa fe en esas cosas que Dios entregó para cada uno de nosotros, que podamos suplir la necesidad que hay. Y usted me va a decir, todos oramos, todos la usamos, pero pareciera que la fe la estamos escondiendo o no depositándola de la manera que teníamos que hacerlo. Santiago, antes de terminar su epístola, nos da algunas directrices respecto a un tema fundamental, y es que todos los versículos que leímos solamente trata de un tema, que es la oración. Algunos buscan significado en el aceite, algunos buscan significado en los ancianos, algunos pueden buscar significado en un montón de cosas que aparecen ahí, pero se les olvida lo principal, y es que Santiago, más allá del aceite, más allá de los ancianos, más allá de la enfermedad, porque teológicamente, hermano, el versículo 14 hasta el día de hoy se discute si realmente el enfermo tiene una enfermedad física o si realmente el enfermo tiene una enfermedad espiritual o qué clase de enfermedad tiene. Cuando uno se va al contexto, más allá de la enfermedad, lo principal que Santiago nos está hablando es la oración. Y qué importante, hermano mío, es esta gracia que Dios ha entregado, este instrumento que tenemos para que nuestra vida pueda ser suplida o pueda ser encontrar la satisfacción necesaria para descansar aún en medio de la crisis. Recuerden que aquí estos hermanos están pasando situación de temor, de angustia, perseguimiento, están teniendo problemas no solamente personales, sino que también a su alrededor. Todos los que están a su alrededor se levantan en contra de ellos, sobre todo los que pertenecen al sistema judaico. Ellos están cambiando el judaísmo por el cristianismo, están cambiando los rituales por seguir a Cristo. Por lo tanto, todos
todos se levantan en contra de ellos y ellos se sienten en algún momento afligidos, angustiados porque han perdido lo que para ellos era comodidad, lo han dejado de lado por seguir a Cristo. Por lo tanto, Dios les entrega una herramienta fundamental para poder suplir sus vidas y esa es la oración. ¿Y qué nos quiere enseñar Santiago a través de estos versículos referentes a la oración? Lo primero es que debemos orar en toda circunstancia. Debemos orar en primer lugar cuando estamos afligidos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ore. Pero es que no puedo. Ore. Es que estoy angustiado. Ore, dice la palabra. Es que ya me rechazaron todos, se me cerraron todas las puertas, ya no sé qué hacer, quiero desaparecer del planeta, de la tierra. No está diciendo que tú pienses en eso, sino que dice, ora. Amén. Busca el rostro del Señor. Amén. Humíllate ante las plantas del Señor. Sí, Señor. La palabra afligido en el original griego hace una referencia a toda clase de aflicción y toda clase de pruebas. Recuerda que nosotros estamos llamados a ser probados. Vamos a ser probados, hermano. Nuestra vida tiene que ser probada. Tú puedes decir amar al Señor, pero tú tienes que demostrarlo diariamente. Y se va a levantar Juan, Pedro, Diego y todos los demonios que van a querer tratar de que esa promesa que tú has hecho no la cumplas. Pero tú tienes que ser firme, tenemos que ser firmes. Y Dios nos ha dejado esta herramienta de la oración, de orar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, sobre todo cuando estamos afligidos. Y usted me va a decir, no es fácil, nada es fácil. Pero tienes la ayuda del Espíritu Santo. Tienes el poder de Dios derramado en tu vida. ¿Qué debemos hacer si somos visitados por diferentes aflicciones de cualquier tipo? Santiago nos dice, haga oración. Así de sencillo. No buscar rituales, no buscar pasos que uno tiene que hacer para ser libre, voy a hacer esto, esto, otro. No. Santiago nos da la respuesta tan sencilla. Ora. En medio de las aflicciones que vienen a nuestra vida, Dios nos llama a que le busquemos por medio de la oración. No es solo porque a veces uno dice, voy a orar para ser liberado de la aflicción. Puede que ni siquiera seas liberado de la aflicción, pero Dios te va a dar consuelo. Dios te va a dar paz. Dios te va a dar seguridad. Dios te va a dar fuerza a través de la oración. Porque a veces decimos, voy a orar para que esto se termine. Y puede que no se termine. Que sea un propósito de Dios que esté pasando en nuestra vida. Pero la oración nos va a dar la capacidad para enfrentar la situación que estamos viviendo. Para poder resistir con fidelidad. ¿Está alguno de ustedes afligido? No se queje. No dice no se queje. No dice échele la culpa a los hermanos por lo que está pasando. No dice reclámala a Dios. Sencillamente Santiago nos dice, ¿está alguno de ustedes afligido? Haga oración. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, hermanos, hemos estado afligidos? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos afligidos? ¿Cuántos de los que estamos aquí puede decirme alguno vive afligido por las situaciones que vivimos? Algunos sin trabajo, otros a lo mejor con el trabajo ganando el mínimo, otros a lo mejor dependiendo diariamente de un sueldo y a veces no alcanza. Y eso trae preocupaciones porque hay cosas que pagar, hay cuentas que pagar. Uno dice, Señor, no me quiero enfermar porque si me enfermo, la economía baja automáticamente. Y eso es estrés, preocupaciones diarias. Hay hermanos que a lo mejor ni siquiera pueden dormir bien en la noche. Y tanta preocupación trae enfermedades. Ansiedad trae enfermedad al sistema nervioso. Tanto pensar trae enfermedades. Pero la Escritura
Dios a través de Santiago dice tan fácil: estás afligido, haz oración. Sí, Señor. Descansa en Dios a través de la oración. Señor. Habla con Dios. Exprésale lo que pasa en tu vida. Y no estoy diciendo que Dios te vaya a dar la solución al tiro, pero va a haber consuelo en tu vida. Va a haber el consuelo en el corazón. En paz me acostaré, dice el Salmo, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Y cómo logro ese proceso? Orando. Amén. Orando: Señor, mira mi aflicción, la entrego en tus manos, soy tu hijo, dependo de ti. Tú eres mi cobertura, tú eres mi Dios, tú eres mi rey, tú eres mi sustentador. Ahí estás, Señor. Tú me vas a abrir puertas, tú me vas a ayudar, tú vas a ver cómo me vas a dar la capacidad de poder solucionar estas cosas que están pasando en mi vida. Y así yo puedo dormir tranquilo. Pero para eso yo primeramente debo orar. En segundo lugar, dice Santiago que debemos orar cuando estemos alegres. Y usted me va a decir: pastor, ahí no dice que uno tiene que orar cuando estemos alegres. Dice el versículo siguiente: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Cuando usted ora, usted también expresa alabanzas a Dios. Porque ¿qué significa alabar a Dios? Proclamarlo. Reconocerlo, exaltarlo, levantar su nombre en alto. Entonces, cuando usted está diciéndole: Señor, tú eres poderoso, usted lo está alabando a través de la oración. Cuando usted le dice: Señor, tú eres el rey de todo el universo, de la tierra, todo está bajo tus pies y mi vida está también controlada con tu propósito y tu mano poderosa. Usted está reconociéndolo, está exaltándolo, está glorificándolo. No necesita poner un tema rítmico para decir: voy a cantar. No, con mis propias palabras, a través de la oración, estoy adorando y exaltando el nombre del Señor. ¿Está alguno de ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno de ustedes alegre? Cante alabanza. Si usted se da cuenta, tanto la oración y la alabanza tienen que ver con Dios. Y esto Santiago nos quiere decir: estés en la buena y en la mala, adora. Estés en la buena y en la mala, busca la presencia de Dios. Porque a veces cuando estamos bien es cuando nos relajamos. Cuando estamos bien es como que ya no voy a orar tanto como estaba orando cuando tenía problemas. Ahora descanso un poco y como que me relajo un poco. Pero Santiago nos dice: no hagas eso. ¿Estás afligido? Ora. ¿Estás alegre? ¿Estás contento? ¿Estás conforme con la vida que llevas? Canta la alabanza al Señor. Debemos reconocer que Dios es quien nos ha bendecido y por lo tanto debemos adorarle cantándoles himnos de alabanza o cantándole, expresándole con nuestro corazón o con nuestras palabras lo que sentimos por Él. Y en tercer lugar, Santiago nos dice que debemos orar cuando estamos enfermos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Una de las prácticas que siempre hace la iglesia evangélica es el orar por los enfermos con aceite. Pero se les olvida que más allá del aceite, más allá de los enfermos, lo principal es la oración. ¿Está alguno de ustedes enfermo? Ore y pida ayuda a los demás. Y usted me va a decir: pastor, ¿sabe? La mayoría de los que están aquí en la iglesia están enfermos. Pero más que enfermedad física, los versículos que estamos viendo
hablan de enfermedad espiritual. Porque yo puedo orar por usted para que Dios le sane y le restaure su cuerpo físico. Pero ¿y qué pasa por dentro? ¿Qué pasa con el orgullo? ¿Qué habla Santiago? ¿Qué pasa con la lengua que no la frenamos y dejamos que hable? Y recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si yo hablo y disparo y a las finales maldigo y produzco que los hermanos sean ofendidos por mis palabras, no es mi enfermedad física lo que está produciendo eso, es la enfermedad espiritual que tengo adentro. Y Santiago de esa enfermedad está hablando más que una enfermedad física. Puedo orar por usted con aceite y a lo mejor usted se va a sentir aliviado por un momento, porque el aceite bíblicamente, hermanos míos, se usaba para muchas cosas y entre esas era también para la sanidad física o medicinal. Pero más allá de eso, la oración tiene que ser para que Dios restaure el corazón del hombre y de la mujer. Porque hay corazones que hoy día están atormentados. Hay corazones que hoy día están adoloridos. Hay corazones que hoy día están rotos. Y no estoy hablando de aquí, estoy hablando en forma general. Pero nos hemos buscado tanto orar por la sanidad física que se nos olvida lo principal, que es la sanidad espiritual. Y a veces la enfermedad interior es la que produce la enfermedad física. Santiago nos dice que cuando estemos enfermos, llamemos a los ancianos, llamemos a los líderes, llamemos a los hermanos y le digamos, oren por mí. Pero no solamente decirle, oren por mí, vamos a orar todos juntos por mi petición o mi situación. Porque necesitamos, hermanos, el uno con el otro, estar orando y estar velando por nuestras necesidades. Lo segundo que nos quiere enseñar Santiago a través de la oración es que la oración debe tener ciertos requisitos. Y el primer requisito, dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Usted puede orar, puede saberse palabras a la memoria y decirlas y que suenen bonitas al decirlas. Pero hay un requisito fundamental para que la oración pueda tener efecto. Y el primer requisito es la fe. La fe. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar al Señor. No es el aceite lo que hace la diferencia, es la oración con fe. No es el ungüento que podamos hacer y todo el ritual que podamos hacer lo que marca la diferencia, es la oración de fe. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. No es orar por orar lo que hace que el enfermo se sane o se salve. Es la oración de fe. ¿Y cuántos de los que estamos aquí a veces oramos por orar? Y no usamos la fe. ¿Y qué significa fe? Depositar nuestra confianza en el Señor. Que el Señor lo pueda hacer y el Señor tiene el poder para hacerlo. Es creer con todo el corazón que Dios tiene el poder para sanar o para salvar a una persona. Que Dios tiene todo el poder para levantar a uno de los nuestros. El segundo requisito de la oración, versículo 15, dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué se necesita para que se pueda perdonar un pecado? ¿Qué se necesita? Arrepentirse.
confesar el pecado. Y seamos honestos, ¿cuántos de los que estamos aquí confesamos nuestros pecados? Todos los días hay que hacerlo. A cada instante, porque siempre, de una u otra manera, pecamos contra Dios. Fallamos contra Dios. Fallamos contra nuestro hermano. Muchas de las enfermedades, no digo todas, pero muchas de las enfermedades son causadas por nuestros pecados. Por nuestra maldad, por nuestra falta. Hay pecados visibles y pecados ocultos. Y Dios está esperando que los pecados ocultos los podamos confesar. No estoy diciendo que usted venga, tome el micrófono y confiese su pecado. No, es delante del Señor decir y confesar el pecado que ha cometido. El segundo requisito es el autoexamen. No fijarme qué pecado cometió mi hermano que está a mi lado o qué pecado cometió el que está atrás. Es confesar mi propio pecado, mi propia falta delante del Señor. Santiago, cuando dice, y si hubiese cometido, nos está llevando a autoexaminarnos. El tercer requisito de la oración, versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahí no nos gustó. Porque yo puedo confesar mi pecado, mi ofensa delante de Dios. Pero el versículo está diciendo, confesaos vuestras ofensas unos con otros. Y seamos honestos, hermano, delante del Señor. ¿Cuántas veces le hemos fallado a nuestro hermano? ¿Cuántas veces hemos ofendido a nuestro hermano? Con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro carácter. Hemos ofendido a nuestros hermanos. Y claro, vamos delante del Señor y le pedimos perdón a Él. Pero ya mi hermano, Santiago nos está diciendo, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y no dice, júzguense, condénense. No, dice, confesaos vuestras ofensas y orad unos por otros. Si tú me ofendiste, yo oro por ti. Si yo te ofendí, tú oras por mí. Eso está diciendo el texto. Y esto es importante delante de la presencia de Dios, no es para tomarlo a la ligera. Recuerden que la Escritura dice que antes de ofrendar, si yo he ofendido a uno de mis hermanos, tengo que ir y ponerme a cuentas con él y después voy y ofrendo. Pero a veces no lo hacemos. A veces ofrendamos y como si nada ha pasado. Pero el Señor está mirando porque para Él esto es importante. La sanidad espiritual, no solamente propia, sino que también de la congregación. Santiago nos está recordando en este versículo que somos una familia y que en la familia siempre hay roces. Y si esto ocurre, debemos confesar nuestras ofensas los unos para los otros, para que pueda haber sanidad. Porque a veces buscamos la sanidad propia, pero se nos olvida que estamos en medio de una congregación, en medio de una familia, y debemos también procurar la sanidad grupal. Y lo tercero que Santiago nos quiere enseñar respecto a la oración es que debemos creer en el poder de la oración. ¿Usted cree en el poder de la oración? Porque el poder no proviene de usted, no proviene de mí, proviene de Cristo, de Dios.
Versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, tiene mucho poder. Podemos lograr grandes cosas si oramos todos en la misma dirección. Santiago entonces nos da ahí un ejemplo en los versículos 17 y 18 del poder de la oración. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Antes de hablar del poder o cómo Dios usa a Elías, Santiago nos deja claro que Elías era igual que usted, con las mismas debilidades, con las mismas situaciones, con los mismos problemas, con los mismos temores que a lo mejor podía haber tenido, con las mismas dudas que a veces tenemos nosotros. Elías era igual a nosotros. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Elías, profeta de Dios, hombre de Dios, usado por Dios. Pero Santiago declara que solamente era un hombre como usted y como yo, sujeto a las mismas pasiones. Que un día podía haber estado de buena, otro día de mala. Que un día podía haber estado sano, al otro día enfermo. Que un día podía haber tenido paz durante las 24 horas del día y al otro día, las 24 horas del día, tenía problema tras problema, problema tras problema. Pero cuando se sujetó a Dios, dice que él oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Y después dice que volvió a orar para que lloviera y llovió. Ahí tiene la respuesta de una oración eficaz. Dios desea que nosotros seamos hombres y mujeres de oración. Que la oración, el espíritu de la oración esté en nuestros labios. Que tengamos ese espíritu de orar sin cesar, como dice la Escritura. Creyendo no en nuestras palabras, creyendo no en nuestra sabiduría, sino que el poder de la oración. Y ese poder lo da Dios a través del Espíritu Santo. Si nosotros confiáramos más en el poder de la oración, oraríamos más. Recordemos que Jesucristo es nuestro mediador. Y Él en todo momento oró. Aún cuando estaba en la cruz. Aún cuando estaba a punto de morir. Aparece en la mañana y en la tarde. Predico en la mañana, ahí aparece. Predico en la tarde, ahí aparece. Tenemos que recordar que Dios es un Dios que escucha siempre la oración de su pueblo. Bendito Dios. Que no es una oración con un grado alto de perfección la que Dios acepta, sino una oración sincera, de un corazón sincero, como lo hizo Pedro, cuando le dijo: Señor, sálvame, que perezco. Cuando va sobre las aguas, muy confiado, y en algún momento cae y se empieza a ahogar. La única alternativa que tuvo Pedro es decir: Señor, sálvame, que perezco. Y usted va a decir: esas son palabras, son oraciones. ¿Quiere ser libre de su aflicción? Busque al Señor. ¿Quiere ser libre de sus temores? Busque al Señor a través de la oración. ¿Quiere recibir la fortaleza de Dios?
Más allá de los videos que usted pueda descargar en YouTube y esas palabras de aliento que pueda recibir diariamente, busque al Señor a través de la oración. ¿Qué nos quiere enseñar Santiago respecto a la oración? Que debemos orar en cualquier circunstancia. ¿Estás triste? Ora. ¿Estás feliz? Ora. ¿Estás sano? Ora. ¿Estás enfermo? Ora. ¿Te ha ido bien en la vida? Sigue orando. Si te han cerrado las puertas, sigue orando. Santiago nos ha enseñado los requisitos de la oración. La fe. Bendito Dios. El autoexaminarnos. El saber que hay pecado en nosotros y tenemos que confesarlos delante de Dios. Pero también confesar nuestras ofensas los unos con los otros. Y lo tercero que Santiago nos enseñó es que debemos creer en el poder de la oración. La oración del justo salvará a muchos. Y usted me dice, ay, que yo no soy justo. Usted es justo. Delante del Señor, usted es justo. Porque aquel que murió en la cruz fue justo. Y a través de su justicia, Dios nos ve a nosotros como justos. Por lo tanto, no nos cansemos de orar. No necesitas otra herramienta. No necesitas nada nuevo. La iglesia del siglo XXI sigue buscando cosas nuevas a que aferrarse. Y se le ha olvidado lo más importante, las herramientas que Dios entregó. Y una de ellas es la oración y la palabra. Cierre sus ojos. Y no se canse de buscar al Señor, pese a las circunstancias que pueda vivir.